Ok, gracias Magali por la oración y bueno, para que sepan todas las que lo van a ver grabado, estamos en el libro La Vida. Vamos a empezar la última sesión, la sesión 6, que está en la página 79. Ok, Ujú. el título de esta sesión es Proclamando las buenas nuevas. Como discípulos fuimos enviados por Jesús para reflejar las buenas nuevas del Evangelio con nuestras palabras y nuestras vidas. Ese es el subtítulo. Vamos a la página ahora sí ya 79 donde dice reflexione. Eso es una reflexión de lo que vimos anteriormente. En la sesión anterior estudiamos lo que es el reino de Dios y cómo nosotros como discípulos estamos llamados a servir como Jesús al emplear nuestro tiempo, talentos, energías y recursos en la aventura más permanente de la historia y con mayor recompensa. Jesús sirvió de modelo al vivir una vida de servicio constante a diferentes clases de personas en varios tipos de situaciones. Por lo tanto, Él espera lo mismo de nosotros. Nos amamos unos a otros porque Cristo nos amó. Nos servimos unos a otros porque Cristo nos sirvió. Nos sacrificamos y renunciamos a nuestra comodidad y conveniencia por el bienestar de los demás, porque Cristo sacrificó su vida en la cruz por nosotros. Eso fue lo que hablamos la clase pasada, las que estuvieron presentes. Y después hace preguntas acerca de la tarea. Espero que hayan hecho su tarea. Y si no, bueno, tienen la próxima semana para que se les junte con la tarea que les voy a encargar. Dice después que oremos, ya oramos. Vamos ahora sí ya a pasar de lleno a la página 80, donde está la introducción ya de esta sesión. Introducción. Vamos a leer. A todos nos gusta recibir buenas noticias. ¿A quién le gusta recibir buenas noticias? A mí. A todos. No, como ayer recibí una mala y hoy recibí una buena, ahora se las cuento. A Bueno. todos nos gusta recibir buenas noticias, ya sea de un amigo, cónyuge, maestro, jefe, médico o mecánico. Las buenas noticias siempre se reciben con una bienvenida. Pero ¿por qué el Evangelio, que literalmente significa buenas nuevas, se nos hace tan difícil de compartir con los demás? ¿Por qué pensamos que es inadecuado y sentimos tensión, ansiedad y temor al rechazo? Tal vez hayamos olvidado que las buenas nuevas del Evangelio son realmente las mejores noticias que se dieron una vez. ¿Qué buenas noticias ha recibido recientemente? ¿Qué le hicieron buenas y cómo le afectaron? Yo les voy a contestar esa pregunta porque les dije que justo ayer recibí una mala. Mi hija me dijo que el carro estaba marcando una luz así de que el motor estaba malo. Y yo, no, mi marido llama a la agencia y le dicen que solo por revisarlo, $250. A mí me quería dar porque ni siquiera es para arreglarlo, solo por revisar porque estaba marcando eso. Esa fue la mala noticia, que tenía que llevarlo hoy mi marido, pagar $250, porque esa luz, y sabrá Dios, ¿verdad?, qué iba a hacer, cuánto iba a costar arreglarlo y todo. La buena noticia que recibí hoy es que cuando llegó mi hija del colegio, el carro ya no estaba con la luz prendida, ya se había apagado. Parece ser que el mismo mecánico que atendió a mi marido por teléfono en la agencia le dijo que a veces cuando no cierra uno bien, eso yo no lo sabía, el tanque de la gasolina, la ruedita de la gasolina, se queda, se prende ese foco, pero que después solito como que se resetea. ¿Cómo se dice resetear en español? Que esa no es la palabra. Se reprograma otra vez y ya se apaga. Bueno, esa fue mi buena noticia, que hoy ya no estaba la luz, entonces digo, era eso, se reprogramó, ni siquiera tuvo mi marido que llevarlo a la agencia. Bueno, bien. Esa fue la buena noticia. ¿A quién no le gustan las buenas noticias, no? Porque ayer yo estaba sufriendo con esos 250 solo por revisar, más encima, ¿cuánto iba a salir en lo que Claro, tuviera? fatal. ¿Alguien más? ¿Una buena noticia que haya recibido recientemente? ¿No?
Bueno, continuamos entonces. La que sigue, la siguiente, hay muchas preguntas. Continuemos entonces. Sí. A veces las palabras resultan tan familiares que pierden su significado y se convierten en algo sin sentido que carece de valor. La palabra evangelio es una de esas palabras. Si usted pidiera a cientos de cristianos que le explicaran lo que significa la palabra evangelio, escucharía cientos de respuestas diferentes. De igual manera, evangelizar significa literalmente ser un mensajero del evangelio. Así que es probable que también escuche muchas definiciones diferentes de la palabra evangelización. Vamos a parar ahí para explicar un poco. Primero lo que leímos en la introducción. Cierto lo que la introducción dice que si el evangelio, la palabra evangelio significa buenas nuevas, o sea, buenas noticias. ¿Quién sabe cuáles son esas buenas noticias? Si no, de una vez lo explicamos. ¿Cuáles son esas buenas noticias? Esas buenas noticias se resumen en Juan 3:16. Juan 3:16 dice, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Las buenas noticias de Dios a nosotros, o el Evangelio en sí, que son buenas noticias, es lo que significa, es que el ser humano estaba separado, ya se los expliqué una vez, lo volvemos a repetir, el ser humano estaba separado de Dios por el pecado del jardín del Edén, ¿cierto? Entonces, el destino del ser humano era la muerte eterna, ir al infierno eternamente. Ese era el destino del ser humano por haber desobedecido a Dios en el jardín del Edén, ¿ok? La paga del pecado es muerte, dice la palabra. Ok, pero Dios en su amor y en su misericordia, y como Él es un Dios omnisciente, omnisciente significa que Él conoce todo, el futuro, el pasado, el presente, todo. Él ya sabía que Adán y Eva iban a pecar. Entonces, Él ya había provisto un plan de salvación, que era que mandar a su Hijo Jesús a morir en la cruz para que nosotros, al creer en Él, en ese sacrificio y aceptarlo como nuestro Señor y Salvador, a nosotros nos iba a dar vida eterna, ¿ok? Ya el ser humano muere porque es la consecuencia del pecado, el ser humano se muere, se va a la tumba, pero tenemos la promesa del Señor que cuando el espíritu y el alma muere, el alma más bien, perdón, no el alma muere, el espíritu se va directamente a la presencia de Dios y tenemos vida eterna, ¿ok? Entonces, esas son las buenas nuevas, que el ser humano iba destinado al infierno. Y la buena noticia es, por eso se le llama evangelio, y evangelio significa buenas nuevas. La buena noticia que tenemos los seres humanos es que no nos vamos a ir al infierno eternamente. Es que gracias al sacrificio que Jesucristo hizo en la cruz y por aceptarlo como Señor y Salvador, vamos a tener vida eterna junto con Dios y Jesucristo cuando Él nos llame a su presencia, obviamente. ¿Ok? Ese es el Evangelio. Esas son las buenas nuevas. Esas son las buenas noticias que tenemos. ¿Y cuál era la mala? Pues la mala noticia era que el ser humano pues iba a ir al infierno, ¿cierto? Esa era la mala noticia, que todos habíamos sido destituidos de la gloria de Dios, como dice la palabra, y que íbamos derechito al infierno. Y la buena noticia, ya se las expliqué. ¿Quedó entendido, chicas? Sí. Ok, entonces aquí nos pregunta, ¿por qué si es una buena noticia, por qué nos resulta a veces difícil hablarles a otros de nuestro Señor Jesucristo? Hablarles a otros de esto que les acabo de explicar, que el ser humano estaba destituido de Dios por el pecado del jardín del Edén, todo lo que les acabo de explicar, que íbamos derechito al infierno, pero que gracias a que el Señor Jesús hizo ese sacrificio, nosotros tenemos ya la vida eterna, porque el perdón de pecados y la vida eterna también, esa es la buena nueva, o la buena noticia, y se nos hace difícil, aquí mismo el autor lo dice, nos causa sentimientos de tensión, ansiedad y temor al rechazo. ¿Por qué creen que eso no sucede? Alguien que tenga una respuesta, no hay respuesta equivocada a lo que piensen.
¿Por qué creen, chicas? Bueno, en mi caso, ¿sí me escuchan? Ajá, sí, sí, sí. En mi caso, pues sería eh, porque no sabía. Y claro, entonces no hay un conocimiento así como tú te la sabes al revés y al derecho, es más fácil coger y, hola, Gaby, ¿cómo estás? Hola Hola, Gaby, ¿cómo estás? hola ¿Qué chicas. te No, no. mandamos nuestros pésames, Gaby? Ay, sí, qué noticia tan terrible. Oye, y es del Sí. hermano, bueno, menor de mi mamá, tiene 67 años. Ay, O sea, estaba muy joven y de la nada a joven. las 2 de la mañana le llevaron de emergencias que un coágulo en el cerebro. Como a las 5 le dieron muerte cerebral. Y Ay, dijeron que estaban esperando que se terminen de morir los órganos y como a sí. las 7 ya le dieron la muerte. Ay, Gaby, más chiquito que tu mamá, el hermano menor. Sí, Mira, sí, sí, joven. sí, a mí me llega full porque yo digo, solo la misericordia de Dios que le mantiene a mi Ronito con vida y salud. Digo, Dios mío, Sí, la mi verdad tía que sí. querida, mi tía querida, mis primitos, claro que Sí, para la gloria de Dios, mi tío, un siervo del Señor. claro, ya está en la presencia del Eso, Señor. amén, amén, Él sí, está en sí, la presencia del sabemos. Señor. Eso es lo que te iba a preguntar, que si conocía del Señor, pero pues sí, qué bueno, mira. Sí, sí, Gloria a sí, Dios, gloria a Dios, porque ya, y sí, además también, imagínate esas muertes tan lindas que el Señor le manda a sus siervos y a sus hijos, así, ¡shum! ¡Pum! sí, sí. Rapidito, sincero nada, ¿verdad? Ay, el Ujú. Señor es tan lindo también y Sí, porque dentro de lo malo tenemos que sacar pues lo bueno, ¿verdad? Gloria al claro, Señor que claro. no estuvo sufriendo ahí años y años de dolor. Ujú. Ay, el Señor de verdad que es lindo y bueno. Y bueno, vamos a estar orando por tu familia, Gaby, para que el Señor sane la herida Sí. en el corazón, ¿verdad? De todas, De la de esposa, de mis primos, de creo tu que ya tía, son de los grandes mis primos, pero siempre súper Sí, pero por unidos. supuesto, por supuesto. Pero bueno, la buena noticia es, estamos hablando justo de Amén, buenas noticias. La buena amén. noticia aquí solamente es que él está, la mala, pues obviamente que se le Lo va a vamos a extrañar, lo van extrañar. a extrañar Ujú. muchísimo, por supuesto, Sí. cómo no, un padre, Ujú. hijo, hermano, Ujú. esposo, por supuesto que lo van a extrañar muchísimo y van a llorar y eso va a tardar mucho en que el Señor sane la herida en los corazones, porque nadie estamos preparados para que nadie se nos muera, pero la buena Ujú. noticia es que conocía del Señor y que está Amén, en la presencia del Señor, donde la palabra dice, donde amén. no hay lloro, donde no hay sufrir, donde no hay pecado, donde no hay dolor, Amén. donde no hay enfermedad, donde no hay nada, absolutamente nada. Todo, dice la palabra del Señor que en la presencia del Señor hay plenitud de gozo, Amén. plenitud de gozo. Así que Él Amén. se está gozando. Acá los que sufrimos somos los que nos quedamos acá, Sí, somos los que sí, sí, seguimos sí. sufriendo. Él está en la presencia del Señor con plenitud de gozo. Así que bueno, mi Amén. Gaby, vamos a estar Amén, orando. que yo pienso que por eso mi mami, yo creo que hasta se olvidó. Yo no me Sí, olvidé porque gracias a Dios tengo una alarma claro. que me avisó porque yo estaba olvidada también. Entonces yo creo que yo Claro, le es que nada pregunté a mi más. mami, pero yo creo que ella se acostó temprano con tanto trajín, Sí, no, tanta no, cosa. y es Porque ella sí entendible. alcanzó a ir a ver al hospital, pero igual ya estaba inconsciente, estaba en coma. Sí, 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 no. Yo me imaginé, ahorita les estaba diciendo a las chicas que seguramente ni tu mami ni a lo mejor ni Vale se iban a conectar. Y de Sí, pronto la yo Vale pensé también que debe estar olvidada. Bueno, ella sí, no le escribí, a sí, mi sí, mami sí con le todo escribí. esto, sí. 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 Magali, ¿vas a decir algo? No, ya, si quieres, ¿cómo era la pregunta? Ajá, sí. Bueno, vamos, para que Gaby que va entrando. En la página 80 estamos, Gaby. Tú tienes el anterior, ¿verdad? Sí, Sí, tú el tienes el viejito. página Ajá. 80. La pregunta era, ¿por qué si son buenas nuevas las del Evangelio? ¿Por qué nos cuesta tanto? Y tú estabas contestando, Magali, que era por la falta Entonces, de conocimiento. primero, ¿Sí? uno, la falta de conocimiento, ¿cierto? Entonces, cuando no tienes ese conocimiento bien, entonces es más difícil Ujú, expresar, ujú, pero cuando tú ya lo sabes bien, como que más fácil poder decirlo a las personas que conocemos, empezando por ahí, ¿no? Y otra cosa es la falta de convicción, cuando tú ya sientes
y ya es más fácil poder hablarlo, decirlo cuando ya tienes esa convicción dentro de ti. Así es. Excelente la respuesta, excelente, por la falta de conocimiento que tenemos y la más importante también por la falta de convicción, por supuesto, porque esa la convicción te da pasión, pasión Mm, por querer, es como yo siempre les doy el ejemplo, es como que si yo descubro la cura del cáncer, yo no voy a estar, ay, aquí tengo la cura del cáncer, la quiero para eh, mí, que nadie se entere cómo se cura el cáncer. No, uno quiere que todo el mundo, ¿verdad? Se entere, esta es la cura del cáncer, ok. Lo mismo con las buenas nuevas, ¿verdad? ¿Quién no quiere que el mundo entero reciba al Señor? ¿Para qué? Para que tenga vida eterna, para el exacto. perdón de sus pecados, para que lo reciba en su corazón y tenga vida eterna y que sepa a dónde va. Miren, mucha gente, como les decía la vez pasada, no saben a dónde van, no tienen ni idea a dónde van. Gloria a Dios que el tío de Gaby, él sabía, en los 5 segundos que haya quedado consciente, él sabía a dónde iba la presencia del Señor y eso también, cuando uno tiene al Mm, Señor, hasta el miedo, el temor le mm, pierde a la muerte, ¿verdad? yes. Así que sí, muy buena la respuesta, Magali. Continuemos entonces, página 80. En esta sesión proveeremos una vía para la evangelización que es limitada y a la vez amplia. Es limitada porque es siempre acerca de Jesús. Es amplia porque las buenas nuevas acerca del Evangelio tienen ramificaciones personales y cósmicas. Estas tres palabras combinadas, Jesús, personal y cósmica, sostienen la riqueza, hermosura y poder del Evangelio con el que Jesús nos ha dado poder para personificarlas con nuestras palabras y nuestra vida. Cuando permitimos que las buenas nuevas del Evangelio penetren nuestro corazón de una manera profunda, que es lo que acaba de decir Magali, la convicción, entonces nos sentimos motivados a llevar esas buenas nuevas a los demás, tal cual como lo dijo Magali. Pregunta, ¿cómo definiría evangelización con una oración gramatical? Evangelización. Yo lo diría como llevar las buenas nuevas de salvación a los perdidos o a los que no conocen de Jesús, ¿verdad? Esa sería la palabra evangelizar o hablar, puede ser hablarles del Señor a los perdidos, ¿verdad? Esa sería otra oración o una descripción de qué sería evangelización. Continuemos. ¿Qué pensamientos y emociones se mezclan cuando usted escucha la palabra evangelización? ¿Quién quiere contestar esa pregunta? Ya sabemos lo que es evangelización, ya lo dije en una oración, llevar las buenas nuevas de salvación a los perdidos. ¿Qué emoción o pensamiento se le viene o se le mezcla cuando usted escucha la palabra evangelización? Lo que se les venga a la cabeza, ¿quién quiere contestar? Yo cuando escucho eso pienso en gente valiente, en misioneros, en arriesgados, en héroes. Sí, 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 Gaby. Es que no creas, no es fácil, no es fácil, a pesar de que todos estamos llamados a evangelizar. A mí se me dificulta bastante, bastante. Y hay gente que lo A mí tiene así también. de comodón, como mi marido, que yo les he hablado, que mi marido lo tiene así como súper don. Y hay gente que se nos hace un poquito fácil. Por lo mismo que leímos acá hace rato, tenemos temor, nos da ansiedad, tenemos temor al rechazo, no nos sentimos suficientes, no nos sentimos con mucho conocimiento. Pero acuérdense también que a veces una sola palabra de aliento a una Ujú. persona. ¿Hablándole de quién? ¿Con quién los vamos a alentar? Pues con el Señor, ¿verdad? Les damos aliento hablándoles del Señor en cualquier circunstancia que estén pasando, como por ejemplo ahorita, si alguno de los primos de Gaby no fuera convertido, ahorita que está sensible por la muerte del papá, es el momento perfecto que ese corazoncito está así, esa tierra está fértil para recibir una semilla de que Gaby o la mamá de Gaby, Elcita o Vale, cualquiera que conozcan del Señor, le hablen, ¿verdad? Del Señor y aprovechen la oportunidad para decirle, ¿verdad? A ver, el Señor siempre nos da las estrategias. Y ahorita vamos a leer todas las estrategias que le daba Pablo. El Señor siempre le da a veces una palabra nada más así de, ay, no te preocupes, que tenemos la certeza
de que lo vamos a volver a ver. Tú lo vas a volver a ver, ¿no? No es para consolarlos, ¿verdad? Es la manera en que consolamos a las personas, tú lo vas a volver a ver. Esa es la promesa que el Señor nos da. Mira, y si la persona te contesta, no, pero es que yo no creo en Dios, porque no sé cuánto, y ahí le da a uno la entrada y ahí el Señor le va dando la sabiduría. Acuérdense cuando leímos el capítulo del Espíritu Santo. Todo lo hace el Espíritu Santo, no somos ni nosotros. Es el mismito Espíritu Santo que nos va guiando y nos da las palabras correctas y nos dirige y nos guía. Ahora vamos a ver lo que vamos a leer este capítulo grande, este versículo, es casi un capítulo, sí, en Hechos, de cómo el Señor usaba tremendamente al apóstol Pablo. Vamos a la página 81, chicas. Conozca la historia. Ahí van a ver, miren. Uno de los relatos más fascinantes de evangelización en la Biblia es el que se encuentra en Hechos 17. Lucas relata con detalles extraordinarios cómo el apóstol Pablo llevaba las buenas nuevas de Jesús a los griegos de una manera que era personal y cósmica. Al mismo tiempo, a medida que usted lea este pasaje, preste atención a los detalles de la descripción de esta escena. Subraya las palabras o frases que se resaltan por tener significado, ser sorpresivas o que necesitan más explicación. Luego pase un tiempo comentando estas cosas, ¿ok? Vamos a leerlo. Eso está en Hechos 17. No sé si tú lo tienes, Magali, porque estás con el libro de discipulado nuevo. No, pero puedo buscarlo. Ok, es Hechos 17 y Sheila también. No sé si tengas la Biblia por ahí en tu mismo teléfono, Sheila. Hechos 17, busquen, está en el Nuevo Testamento. Hechos Sí. 17, Ujú. versículo 22 al 31 es el que vamos a leer. Ahorita van a ver cómo lo hacía Pablo, como, mi admiración para Pablo, pero cómo el Señor le daba ahí la sabiduría. Oh, de Pablo y Silas. De aquí sale la canción. Y sí, Pablo y Silas. Ah, sí, ajá. Ok, Hechos 17 es Magali. ¿Tienes Hechos 17? Ok, ahora versículo 22 Ya. al 31. ¿Mm? Ok, bueno, vamos a esperar, vamos a empezar. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del areópago, déjenme explicarles primero qué era el areópago, para que entiendan bien. El areópago era el Tribunal Supremo de Atenas, ¿ok? Recuerden, aquí está Pablo tratando de evangelizar en Grecia, los griegos, estaba en Atenas. El Areópago era el Tribunal Supremo, era como una, ¿cómo se dice hill? Como, ¿cómo se dice hill, Sheila? Una montaña, como una montaña, así como una montaña, bueno, no era una montaña, sí, no un hill, Como sí. montaña, ¿eh? Ah, Como una montaña. sí, como una montaña, sí, era así, estaba en alto como una montaña y ahí era el Areópago, ¿ok? Ahí era donde se juntaba todo el Tribunal Supremo, donde se decidían todas las leyes, todas las normas, donde juzgaban, que hagan de cuenta un tribunal, ¿ok? Entonces ya se podrán imaginar qué tipo de gente estaba ahí, ¿ok? Imagínense los griegos, que ellos estaban también súper estudiados, que ellos tenían infinidad de dioses a los que adoraban y que encima creían en toda esa mitología griega, que el dios Zeus, que la dios Venus, la diosa Venus y yo no sé cuántos más dioses ellos adoraban, ¿ok? Entonces imagínense a Pablo en esa escena. O sea, no es como que le van a ir a predicar a la señora de viuda de la enfrente de su casa, ¿ok? No, él está frente al Tribunal Supremo de Atenas, o sea, imagínense nada más, ¿ok? Bueno, ahí se le llamaba el Areópago, ¿ok? Bueno, lo voy a volver a leer. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo, varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos. Porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción.
al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle es a quien yo os anuncio, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra. No habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y a todas las cosas. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra. Y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios, si en alguna manera, palpando, puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de vosotros, porque en él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o plata o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Obviamente ahí estaba hablando de quién, del Señor Jesús. Jesús. Si se dan cuenta cómo el apóstol Pablo, y si ustedes siguen leyendo ahí después después del 31, dice que varias personas se recibieron al Señor, aceptaron sus padres. No dice exactamente la Biblia cuántos, pero con ese discurso que él dio, varias personas aceptaron al Señor, hubo varios. Entonces, no me quiero imaginar Pablo cómo iba, ¿verdad? En ese momento, que les digo, no era que iba a cualquier persona a predicarles, sino delante del tribunal de personas, pues supongo que estudiadas, letradas, encima, como les dije, que tenían otros dioses. Y cómo él utilizó esto. Miren, cómo ay, el Señor es tan maravilloso que le va dando a uno las pistas de cómo y qué hacer y de qué hablar y de dónde pegarse para llegarle a la persona. Miren cómo él les dijo al principio, dice, porque pasando, primero les dijo, al principio dice, varones atenienses, en todo observo que son muy religiosos. O sea, les dio a entender que tenían una vida religiosa, ¿verdad? Tenían una relación con sus dioses. Porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción. O sea, les digo, estaba pasando por sus santuarios y veo un señalamiento ahí o una inscripción que dice, al Dios desconocido. Y él de ahí se pegó de eso que ellos mismos los griegos habían puesto, ese escrito que decía al Dios no conocido, porque de entre todos los dioses que tenían, ellos tenían a un Dios no conocido. Claro, porque sus dioses lógicamente tenían sus limitaciones, ¿verdad? Que muy probablemente ellos no tenían las respuestas de esas limitaciones de esos dioses, que nosotros sí tenemos las respuestas de nuestro Dios, que es el dueño de todo este universo, el creador de absolutamente todo lo que existe en este universo. Entonces, de ahí se pegó para decirles, ese Dios no conocido de ustedes, bueno, a ese es al que yo les vengo a predicar. De ahí se pegó Pablo. Ese Dios que ustedes no conocen, a ese les vengo a hablar. Y entonces ya él les empieza a hablar de un poco de todo, ¿verdad? Dice, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle, es a quien yo os anuncio. El Dios que hizo el mundo, miren, ahí es donde
él ya se explaye diciéndoles a ellos, ¿quién es ese Dios? Es el Dios creador de todo este mundo y todas las cosas que en él hay. Él es el creador de las galaxias, de los planetas, de la flora, de la fauna, del ser humano, de todo lo que existe, de todo lo que hay, del universo completo, siendo Señor del cielo y de la tierra. Eso muy seguramente se los dijo porque acuérdense que los dioses de ellos eran dioses, que el sol del agua, que el sol de la luna, que el sol de la fertilidad, perdón, el dios de la fertilidad, que el dios del agua, que el dios de la luna, que el dios del quién sabe qué, que el dios del amor, que el dios de la no sé cuánto. Puros dioses, sus diositos de algo. Pero nuestro Dios no es un diosito de algo. Nuestro Dios es un Dios omnipotente, poderoso, soberano. Es el Dios de todo, de los cielos, de la tierra, de lo profundo, de lo eterno, del universo completo. ¿Ok? Por eso anteriormente el autor dijo aquí, Pablo llevaba las buenas nuevas de Jesús a los griegos de una manera que era personal y cósmica. ¿A qué se refiere con cósmica? Con eso, un Dios crea. Cuando escuchan la palabra cósmica o cosmos, significa que el universo. ¿Ok? Entonces, Pablo los llevó a que vieran a un Dios personal que los quiere conocer, que se quiere relacionar con ellos, que quiere tener una relación viva con ellos a través de quién? De su Hijo Jesucristo, que murió en la cruz, que al final habla de él, ¿verdad? Y resucitó. Pero también les está hablando de un Dios omnipotente, soberano, todopoderoso, no un diosito así como los chiquiticos que ellos tenían, ¿verdad? Que el Dios del sol, de la luna. No, un Dios que creó absolutamente todo. Por eso es que aquí dice que él les habló a los griegos de una manera personal y cósmica. O sea, que vieran al Dios personal, pero también al Dios cósmico, al Dios dueño de la creación y de todo el universo, el creador de todo. ¿Ok? Hizo el mundo y todas las cosas que en él hay. Miren cómo les explicó todo. Siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, que esa es la creencia de muchas personas, ¿verdad? Que Dios nada más está en un templo de 4 paredes, ¿verdad? Ni es honrado por manos de hombres. ¿A qué se refiere? A la idolatría de imágenes. Cuando hacemos una imagen de un santo, que muy seguramente ellos hacían sus imágenes de sus dioses y los adoraban ahí. No, aquí le está diciendo, eso ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas, porque el ser humano cree que viene a darle a Dios, ¿verdad? Todo, cuando no, Él es el que nos da a nosotros absolutamente todo. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando puedan hallarle. O sea, que Él mismo propicia, el mismo Dios a través del Espíritu Santo, que nosotros mismos lo busquemos, ¿ok? Para que y Él es un Dios que se deja encontrar. ¿Ok? Aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, como los dioses de ellos, ¿verdad? Que no tenían contacto con ellos. Nosotros tenemos un Dios real que mora en nosotros, habita en nosotros, que se quiere relacionar con nosotros, que no está lejos, que está con nosotros cada día, cada segundo de nuestra existencia. Y Él nos lo dijo, el Señor, y estaré con ustedes hasta el fin del mundo, lo prometió nuestro Señor Jesucristo. Y luego dice, porque en Él vivimos y nos movemos y somos como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos linaje de Él, somos creación de Él, somos extensión de Él. Y no está hablando ahí de todos los seres humanos, está hablando de nosotros, sus hijos, los que lo aceptamos, ¿ok? Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro, a plata o a piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres.
¿ok? Porque acuérdense que ellos todo lo relacionaban también con el valor del dinero, de la plata, del oro, ¿verdad? Y queriendo comprar también a veces los favores o las indulgencias de sus dioses. Señor, yo te doy esto, yo te llevo esto al templo a cambio de que tú me des esto, ¿verdad? Eso generalmente todavía se hace en la iglesia allá en Roma. En la iglesia católica generalmente se sigue haciendo eso todavía, ¿verdad? Llevan indulgencias para que Dios les haga algo. Voy a pagar una manda para que Dios me haga o me sane a alguien, o voy a pagar una manda para que Dios me dé este trabajo. Dios, no. Nosotros ya no necesitamos andar haciendo eso. El Señor, Señor en su amor y en su misericordia, nosotros le oramos. Y si es su voluntad darnos y nos conviene lo que nos tiene que, Él no lo da, ¿verdad? Si es su voluntad sanar al enfermo por el que le estamos pidiendo, no necesitamos irnos de rodillas. En mi país se acostumbra que la gente se va de rodillas. Casi que ponen hasta frijoles en el piso, crudos obviamente, o arroz, y se va, o sea, entre más sufrimiento la persona dé, y se van así de rodillas hasta la iglesia, como entre más sufran para que Dios vea ese sufrimiento, más le va a sanar al enfermo, o más le va a dar el carro nuevo que quiere, o más le va a dar la casa, o no, eso es algo totalmente erróneo, y eso existe desde siempre, miren, desde aquella época de la iglesia primitiva, ¿ok? Continuemos. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, ¿ok? ¿Por qué? Porque acuérdense que siempre el Señor nos lleva a reconocer que somos, ¿qué? Pecadores, ¿ok? Y a arrepentirnos siempre, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Y ahí está hablando de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Venimos delante de Dios, nos arrepentimos de nuestros pecados, porque reconocemos que somos pecadores, reconocemos que el único perfecto es Dios, y reconocemos que nuestro Señor Jesucristo pagó en la cruz ya por todos y cada uno de nuestros pecados, y no solamente nos perdona nuestros pecados, sino que también nos da la vida eterna. Y esa es una, una manera de evangelizar que el Espíritu Santo le movió a Pablo. Imagínense, con tremenda audiencia que tenía, qué miedo. Yo no me hubiera atrevido ahí si no es que soy enviada por el Espíritu Santo. Pero como hablamos en el otro capítulo, totalmente ahí estaba el Espíritu Santo respaldando a Pablo. Totalmente. La prueba está que después, te les digo del versículo 31, que no lo manda a leer ahí el autor, pero si leen despuésito del 31, 32 y 33, dice ahí explícitamente que varios se convirtieron a Cristo después de esa evangelización que hizo a Pablo. Y bueno, les digo, a veces el Señor nos da la manera de cómo hacerlo. Yo tengo un ejemplo súper, bien como vivo en mi vida, que lo vi con mis propios ojos, que lo pude percibir. De las que saben, Gaby, mi mamá, que mi marido estuvo llamado por un tiempo cuando vivíamos en Miami a evangelizarle a los chinos. Y acuérdense que los chinos no tienen ningún, o sea, ya el chino de ahora ya no cree que ni en Buda, esos eran los chinos de las abuelitas. El chino de ahora, las nuevas generaciones no creen en nada, no creen ni en el universo, no creen en nada, en ellos mismos. Entonces, a mi marido, cuando el Señor lo llamó a predicarles a ellos en el tiempo que les predicó, porque así como Pablo no es que se quedó en Grecia todo el tiempo predicándole a los griegos, no, él fue, predicó lo que tuvo, pum, lo que tenía que hacer, y el Señor lo movió, ¿verdad? Y siguió predicando donde el Señor le llamó. Igual con mi marido pasó, el Señor en un tiempo específico lo llamó a predicar a los chinos, y mi marido, para poder entrarles, el Señor también le dio un montón de sabiduría para entrar en su cultura, porque no dejan que nadie, imagínense, un occidental se meta a la cultura de ellos, porque son bien cerrados, esa cultura es bien tradicionalista. Y luego no creer en nadie,
En nada, o sea, eso es súper difícil. Jorge tuvo que aprender el idioma, tuvo que aprender mandarín. Jorge se tuvo que aprender la cultura de los chinos. Jorge sabe un montón de cultura china. Se tuvo que aprender canciones en chino. Y poco a poco el Señor lo fue usando con ellos. Entonces ellos se quedaban así como, o sea, ¿por qué te interesa nuestra cultura? Porque, claro, Jorge traía traía una agenda detrás de todo eso, ¿verdad? Y su agenda era ganárselos para Cristo. Claro que ellos no tenían ni idea, pero cómo el Señor lo usó y más de 45 chinos en todo el tiempo que el Señor lo llamó a Jorge en los 3 años, más de 45 chinos recibieron al Señor. Entonces, así, en tiempos diferentes, ¿verdad? Entonces, y el impacto que esos mismos chinos, cuando se devolvieron a China, porque la mayoría eran estudiantes de ahí en la Florida, de FIU, cuando se devolvieron a China, que terminaron sus estudios, su universidad o su maestría, fueron también allá a hablar de las buenas nuevas, ¿verdad? A otras personas. Entonces, yo pude ver, ¿verdad?, cómo el Señor usó grandemente. ¿Por qué? Porque Jorge también tiene ese don de evangelización y el Señor lo movió y le dio todas las herramientas y la sabiduría para hacerlo, así tal cual como lo hizo con el apóstol Pablo. Pero así tal cual el Señor nos lo da a nosotros en nuestro ambiente, en donde el Señor nos quiera poner, así sea tan en un tribunal como puso a Pablo, como con la señora que vamos en el autobús, como la señora que está sentada en la recepción conmigo, con la persona que me encontré en la calle, o la amiga de la amiga de la amiga que necesita un favor y yo justo se lo puedo hacer porque tengo lo que ella necesita, y eso el Señor lo aprovecha para hacer el clic y que uno le hable del Señor. ¿Ok? Así que no debemos de tener miedo al rechazo, porque acuérdense que no nos están rechazando a nosotros. ¿Están rechazando a quién? Al Señor. Nosotros solamente somos un instrumento. Imagínense que ahí, Pablo ahí delante de todo, ya me imagino cuántos se han de haber burlado de él. Antes no lo apedrearon al Pablo, porque en ciertos lugares lo apedreaban, acuérdense. Ahí, pero Pablo yo creo que se sacudía las paticas y él seguía haciendo lo que él estaba llamado a hacer, lo que dijo Magali. Él tenía la convicción y tenía pasión por hacerlo, por su misma convicción le daba pasión, ¿ok? Así que no nos atemoricemos, chicas, que a veces no nos toca cosechar, pero a veces sembramos una semilla o a veces regamos esa semilla, ¿ok? Continuemos. ¿Qué subrayó o destacó en este pasaje? ¿Qué consideran importante? A ver, ya de lo que expliqué. Alguien que vean como importante de ese pasaje o que les sorprendió de todo ese pasaje. Sí, la manera, la estrategia, cómo el Espíritu Santo le guió a hablarle del Dios no conocido, que ellos ya decían, sí hay un Dios no conocido, Ajá. y desde ahí o sea, desde ahí les envolvió, Así porque es. era algo que ellos conocían, o sea, el Señor le usó y le dirigió, o sea, como el Espíritu Santo nos va guiando y sorprendentemente dijo todo. Así es, así es. Sí, eso es lo más sorprendente, como lo que siempre el Señor les digo, usa algo, algo, algo. Muy bien, Gaby, excelente respuesta. Continuemos. La segunda pregunta, ¿qué es importante, sorpresivo o qué necesita más explicación? ¿Algo más importante que eso, chicas, o sorpresivo? ¿O eso fue? ¿Alguien más que quiera opinar algo? ¿No? Continuemos entonces. Página 82. Analice la historia. La evangelización es limitada. A la luz de este pasaje, vamos a considerar las 3 palabras mencionadas en la introducción como una manera de comprender el método de evangelización de Pablo. Jesús, personal y cósmico. Ok, vamos a desglosar. Jesús. Para Pablo y para nosotros siempre es y solo será acerca de Jesús. La realidad de la vida y obra de Jesús define todo el Evangelio.
La plenitud de la vida de Jesús se extiende desde la eternidad pasada, eso véase en Juan 17, 1 al 5, la que lo quiera leer en su casa, hasta la eternidad futura, eso está en Apocalipsis 21 del 1 al 7. Y es el tema en toda la Biblia. La respuesta personal y cósmica de Dios a la pregunta ¿qué es el Evangelio? Se puede se puede resumir con un nombre: Jesús. Él es nuestra única esperanza para reconciliarnos con Dios. Solo en Jesús podemos encontrar paz, justicia y satisfacción duradera. Mediante Jesús fuimos redimidos, renovados y restaurados. Y es por eso que el Evangelio es limitado, porque es y siempre será acerca de Jesús. Aprendan esto, chicas. El Evangelio es limitado. ¿A qué se limita? A Jesucristo. Él lo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es a través de quién, de mí. Así que cuando escuchen todos los caminos llegan a Dios, así, a mí me quiere dar el soponcio. No, no todos los caminos llevan a Dios. Buda no lleva a Dios. Hare Krishna no lleva a Dios. ¿Ok? Zeus, Afrodita no lleva a Dios. ¿Ok? ¿Quién es el único camino que nos lleva a Dios? Jesús. ¿Ok? Entonces, el Evangelio es limitado ¿a quién? A Jesús. Jesucristo es el autor y consumador de absolutamente todo. Y Satanás no tiene un problema con los diositos, con Zeus, con Afrodita, con estos de que el Buda y que el otro, que la Hare Krishna y que quién sabe qué. El problema que Satanás tiene es ¿con quién? Con Jesús. Por eso engaña al mundo. Como él es experto en engañar al mundo, engaña a la gente, ¿verdad? Haciéndoles creer que todos los caminos, mientras tú hagas el bien, no importa. No, pues usted podrá hacer el bien y lo que usted quiera, pero las obras no nos llevan, no nos hace que entremos al cielo. La salvación es por gracia, creyendo en que Jesús murió en la cruz por nuestros pecados y nos dio vida eterna y resucitó al tercer día. Eso es lo que nos lleva al cielo. Usted podrá hacer 40 millones de obras, que eso no no le va a hacer no le va a dar la entrada al cielo. Entonces, Jesús es el evangelio en sí. Para definirlo en una sola palabra, Jesucristo es el evangelio. ¿Ok? Jesucristo es las buenas nuevas. ¿Ok? Jesucristo es la buena noticia. ¿Ok? Esa es nuestra buena noticia, Jesús. Continuemos. Comente durante unos minutos algunas de las cosas que podemos perder si intentamos hablar del evangelio con alguien y dejamos fuera a Jesús. Porque Jesús es importante, perdón, ¿por qué Jesús es importante para estas buenas nuevas? Ok. ¿Qué podemos perder si intentamos hablar del evangelio con alguien y dejamos fuera a Jesús? No, pues ya perdimos el almita de esa persona. Pues si no le hablamos de Jesucristo, pues ya no se hizo nada, ¿cierto? Porque como les expliqué, el evangelio es Jesucristo. ¿Por qué Jesús es importante para estas buenas noticias? Porque ya lo dije, Él es el camino, Él lo dijo, la verdad y la vida. Nadie llega a Dios sino a través de nuestro amado Señor Jesucristo. Él es el único. Continuemos. El apóstol Pablo estaba en Atenas porque las buenas nuevas acerca de Jesús cautivaron por completo su corazón y mente, haciendo que Pablo dejara su vida de legalismo religioso y se aferrara a una relación liberadora con Dios por medio de la fe en Jesús. Pablo estaba dispuesto a ir hasta los fines de la tierra y padecer todas las cosas, no para ganar el amor de Dios, sino porque el amor de Dios se extendía hasta él mediante Jesús. Miren qué lindo eso, ¿no? Que él no fue hasta el fin del universo, de los confines de la tierra,
hablar del Señor para ganarse el amor de Dios. No, el amor de Dios ya se había ganado el corazón de Pablo y por eso lo hizo. ¿Ok? Continuemos. Aunque Pablo pasó gran parte del tiempo en Atenas hablando sobre muchas cosas, la motivación de todas sus palabras era guiar a la gente directamente ¿hacia quién? Hacia Jesús. Así que nosotros hacemos lo que hacía Pablo, ¿verdad? Porque el mismo Pablo lo dijo, sed imitadores de mí como yo soy imitador de Cristo. Así decía el apóstol Pablo. Entonces, ¿qué era lo que hacía él? Guiar a la gente ¿a quién? A Jesús. Y ese es nuestro trabajo también. Nosotros no vamos a guiar a la gente a una virgen, a que le rece a una virgen. Nosotros no vamos a guiar a la gente a que vaya a hacer una manda sobre frijoles para que se le dé el trabajo que quiere. Nosotros no vamos a guiar a una persona a adivinadores, a sortilegios, a cosas de magia. No, nosotros vamos a guiar a la persona ¿a quién? A Jesús. Nosotros no vamos a guiar a la persona a haz lo que tu corazón te dicte. ¿Sí o no? Que eso es lo que el mundo nos dice. Tú haz lo que tu corazón te diga. Y la palabra dice que el corazón es engañoso. Imagínense la contradicción, ¿no? Del mundo y el cristianismo. Lo que Jesús dice, el corazón del ser humano es engañoso. O sea, en pocas palabras, tengan cuidado. Y ahí el mundo nos dice, sigue lo que dice tu corazón. Si tu corazón dice que tú eres hombre y mujer a la vez, pues sigue lo que dice tu corazón, sé hombre y mujer a la vez. No, mi corazón es engañoso. Yo tengo que ver qué es lo que dice la palabra de quién soy yo. ¿Qué es lo que dice Cristo de quién soy yo? No lo que mi corazón diga de mí. Entonces, nosotros guiamos a las personas a Jesús, no a lo que su corazón diga. ¿Ok? Así que nunca le aconsejen a una persona, sigue las corazonadas de tu corazón. Haz lo que tu corazón te diga, porque su corazón le va a decir, no. Ora, pídele al Señor Jesús que te muestre, que te revele, que te diga, que te guíe, que te haga ver si estás equivocada, que te dé la sabiduría para tomar la decisión correcta, porque tu corazón es engañoso y perverso, no nada más engañoso, dice la palabra, sino también perverso. Así que dirigimos a la gente a Cristo. Continuemos. ¿Quién le habló ¿Quién le habló del Evangelio? ¿Qué hicieron o dijeron que fue persuasivo y lo llevó a Jesús? A ver, ¿quién quiere dar su opinión o comentarnos quién fue la persona que le habló del Evangelio y qué hicieron o dijeron que fue persuasivo y lo llevó a Jesús? ¿Se acuerdan? Pablo. No. ¿Quién fue la persona? O sea, en tu vida que te habló de... ¿Quién fue la persona en tu vida que les habló del Señor? ¿Y qué fue lo que esa persona dijo que la persuadieron a ustedes para, para aceptar al Señor? ¿Alguien quiere contestar? ¿No se acuerdan? ¿Quién les habló del Señor? Sí se acuerdan. ¿Gaby? Tú ¿Yo? tú ¿Y me qué? hablaste A ver, mi primero. mamá ya contestó, yo. ¿Y qué te persuadió? Porque yo qué, yo me Tu pude... cambio. Al ver Ah, bueno, gloria a cambiando, Dios. dije, esto es bueno. El testimonio, mami, muy, muy importante. Bueno, miren, ahí hay un buen testimonio, el testimonio de mi mamá, que no significa que soy perfecta. Mi No, cambio, no, claro simple y que no. sencillamente soy mejor. Ahora soy pecadora, igual de pecadora, pero arrepentida. Cuando me Arrepentido. equivoco, reconozco y voy y arreglo la situación, pido perdón, ¿verdad? Restituyo, hago lo que el Señor me diga que tenga que hacer, pero sigo siendo pecadora, sigo siendo imperfecta. Pero miren Así cómo el es. testimonio es importante. Gracias, mami. Muy, muy buena tu respuesta porque es de las cosas más Sí, es importantes que verdad. nos persuaden a aceptar a Jesucristo, el testimonio de la gente. Gaby, Sí. ¿tú ibas a decir? No, lo que yo iba a decir es de que yo siempre escuché o sea, yo nací en un hogar cristiano, entonces no es que me acuerdo a alguien que me predicó, sino que el Señor
como te he dicho, usó las circunstancias, todo lo que pasó en Miami y les usó a ustedes como pastores para guiarnos al redil. Y también el Ronito y todo, o sea, fue también por la luz, porque llegó la luz a nuestro hogar. Y siento que el Señor les usó bastante a ustedes como pastores, porque yo sí les he contado el testimonio que fuimos a algunas dos iglesias cristianas de Miami donde tuvimos malas experiencias y el Señor con su amor y su misericordia nos guió a donde ustedes, y así también el Ronnie también pudo aceptar a Jesús en su corazón y ser bautizado. Ay, tan linda también. Es la gloria para el Señor se lleva la Amén. gloria, que es el que, porque si me hubieran conocido antes, ¿verdad, mami? Peor todavía, Así es, sí. peor todavía, porque antes ni siquiera aceptaba, ¿verdad? Los errores, así. El Señor ha sido bueno y fiel, y es el testimonio también el que hace a veces que uno realmente, qué pena, ¿no? Que a veces la gente se aleja del Señor también por el mal testimonio que damos. Y les digo, no necesariamente la persona va a ser perfecta, ustedes nunca van a encontrar a nadie perfecto, porque luego también idolatran a los pastores, idolatran a los líderes en la iglesia y creen que los pastores y los líderes no fallan. Todos fallamos todos los días. Lo único que nos diferencia de los impíos es que nosotros somos pecadores arrepentidos, que cuando el Espíritu Santo nos agarra y nos da la revolcada, ¿verdad? Y eso es lo que tenemos que hacer todos como discípulos del Señor. Verdaderamente reconocer, está bien si nos equivocamos, a final de cuentas somos humanos. Es en la reconciliación, en el tratar de arreglar las cosas, donde ahí mostramos la presencia de Dios, donde uno se humilla hasta lo más sumo, porque pedir perdón no es fácil, humillarse no es fácil, y uno se humilla hasta lo más sumo como lo hizo el Señor para pedir perdón, y eso es lo que uno tiene que valorar, ¿verdad? En el verdadero cristiano. Yo siempre les enseño eso, no, y les garantizo que les fallo y les garantizo que les voy a volver a fallar. Les garantizo que ustedes también a mí, y ustedes a sus maridos, a sus hermanos en Cristo, a sus primos, a sus tíos, a todo el mundo entero, ¿verdad? Porque somos humanos imperfectos y Dios todos los días está tratando con nuestro carácter. Pero qué lindo, ¿no? Cuando el Espíritu Santo nos redarguye y pisamos ese orgullo y vamos y arreglamos la situación y pedimos perdón. Entonces, el testimonio es muy sumamente de lo más importante que hay, porque de nada sirve que no sepamos la Biblia al derecho y al revés, si no hay testimonio de vida. Gracias, Gaby, también por la respuesta. La gloria es para el Señor. Ok, la última pregunta de aquí. ¿Hubo algo que ellos hicieron o dijeron que no fue útil y le alejaron de Jesús? Explique su respuesta. Gaby, a ver, cuando tú dijiste el ejemplo de que había sido a otras iglesias, ¿hubo algo que hicieron o dijeron que no fue útil y te alejaron del Señor? ¿O no necesariamente te alejaron del Señor? O Solo sea, de la iglesia. no me alejaron, pero fue una de las cosas, o sea, lo que pasa es que en una de las iglesias, bueno, en las dos, en la una empezaron a pedir dinero, un ladrillo de $1,000. Entonces el que se sintió súper así perjudicado Presionado. fue el Ronnie, presionado Claro, fue el claro, Ronnie. claro. Entonces salimos corriendo de esa iglesia y fuimos a una de un ecuatoriano. Ajá. Y resulta que un domingo estábamos con Susi también y con Ronnie, viene un pastor invitado y dice, cierren esas puertas porque de aquí nadie sale hasta no recolectar un dinero para la Ay, escuelita no. dominical. Una presión horrible que yo decía, yo entre mí oraba, digo, cubriéndole al Ronnie, yo digo, Señor, que esto no sea, fueron dos cosas que era para que el Ronnie diga, no quiero saber nada de estos cristianos, no me hables más, o sea, era para que me diga eso, y yo era orando para que el Señor tenga misericordia, y pues el Señor usó eso para guiarnos a dónde Claro, ir, y así fue claro, donde claro, que claro. fuimos
Y quiero contarles a las chicas porque les cuento que Jorge y Gaby no tenían una iglesia, tenían ministerios diferentes, que era un ministerio de oración y un ministerio de chinos. Y el Señor usó a Ronnie y a mí Así es, para para empezar fusionar. la iglesia, Así es. porque se reunían los chinitos los domingos, Los sábados, no, los sábados con los los chinitos. sábados, pero era en inglés y Ron y yo no sabíamos nada de inglés. Entonces nosotros con la desesperación de lo que había pasado, o sea, sobre todo yo orando por el Ronnie, cogimos y era la primera reunión fue con 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 audífonos. sí, con el translate de Google, con ese y con el Ronnie, ahí entonces medio cachábamos ahí cuando daban las citas bíblicas, ahí leíamos la Biblia en español y así más o menos íbamos cachando. Y así fue como el Señor usó y después puso carga en una de las hermanas que luego fue a hacernos la traducción en la oreja, nos decía la traducción y así luego se sumaron, consiguieron una aplicación aplicación. por el teléfono para que todos nos conectábamos a un número y ella nos hablaba. Entonces ya empezamos ahí todas las chicas de la oración a las reuniones que hacíamos y así empezó, mira, como el Señor Sí, utilizó. sí, súper lindo. Porque Gaby y Ronnie fueron un instrumento que el Señor usó para unir los dos ministerios y tremendo ejemplo, que yo los puse a ellos de ejemplo, como si Gaby y Ronnie pueden con un audífono estar ahí traduciendo y todo, pues ustedes también podemos buscar la manera y llorando, llorando, llorando y hasta que a Alejandra se le ocurrió que era lo de esa aplicación y ella fue la que nos dijo de averiguó todo y también el Señor le puso carga en el corazón, yo voy a hacer la traducción y salió espectacular todo, sí es cierto, como el Señor tan lindo, Él siempre provee todo, provee absolutamente todas las cosas. Gracias Gaby por compartir eso, tremendo también testimonio de cómo Dios los usó con eso también. Bueno, chicas, vamos a la página 83, la última página, ya vamos a acabar. La evangelización es amplia. Ok, primero habíamos dicho que la evangelización es limitada porque se limita solo a Jesús. Ahora la evangelización es amplia. La evangelización es amplia porque el evangelio tiene ramificaciones personales y cósmicas. Personales. Hechos 17 es solo uno de muchos pasajes que nos recuerdan que las buenas nuevas del evangelio tienen implicaciones personales. De hecho, el evangelio es tan personal que trasciende a la sociedad, la nación, cualquier idioma y cualquier experiencia humana y se puede llevar de forma personal a cada individuo sobre la faz de la tierra. La vida que Jesús vivió y la obra que realizó no son excepciones legalistas para evitar espérenme, me perdí, para evitar el infierno porque solo creamos en Jesús. Por el contrario, la vida y obra de Jesús se lograron teniéndonos a nosotros en la mente, sus hijos queridos, al igual que a todo ser humano. Por eso el apóstol Pablo comenzó por hacer observaciones acerca de la vida de aquellos en Atenas. Él quería comunicar el evangelio en palabras que cada uno de ellos pudiera entender. Pablo fue más allá para citar dos poemas acerca de Zeus, el dios griego, al presentar el evangelio. Aunque él usó palabras que nunca antes había usado, estaba directamente señalando lo mismo. El invariable Jesús, que es el único camino al Padre. Como resultado, por lo menos 2 individuos, según Lucas, recibieron ese día las buenas nuevas de la salvación por medio de Jesús. ¿Ok? Como el Señor nuestro Dios es un Dios personal, tal cual como lo explicó ahí el apóstol Pablo, que quiere conocernos, que quiere relacionarse con nosotros y que está pendiente de cada detalle de nosotros. Yo me acuerdo de esto, chicas, una vez me acuerdo cuando estaba en la iglesia, ya que yo estaba convertida en la iglesia, primera iglesia donde yo me congregaba, me acuerdo que yo estaba adorando así al Señor y no sé cómo de repente volteo así y veo a toda la gente así, éramos un montón, no sé, 300 personas, y yo decía, ¿cómo a todos ellos, Señor, tú les hablaste igual que a mí y los convenciste igual que a mí para que estemos aquí adorándote, cantando?
Y me pareció como algo maravilloso, ¿verdad? Como algo sobrenatural, que, o sea, en pocas palabras, no estoy loca, no estoy loquita, no le estoy orando al techo, ¿verdad? No le estoy cantando al aire, le estoy orando, alabando a un Dios vivo que me ha manifestado a mí y que se le ha manifestado a todas estas 300 personas igual que a mí, de la manera personal en que se les haya presentado, ¿verdad? El Señor. Y miren, tan solo aquí estamos las 4, ya se salió Magali, se salió yo creo, ajá, las 5 estábamos hablando de quién. ¿Quién es el centro de esta reunión? Jesús. Jesús, nuestro Dios todopoderoso, y cómo Él de una u de otra manera personalmente nos ha hablado, nos ha cautivado y nos ha convencido a través de su Espíritu Santo, que la prueba está que seguimos y seguimos y seguimos, y a través de toda la historia, ¿verdad? Así que como aquí el mismo Pablo también habla acerca de cómo utilizó ciertas cosas para evangelizarles a él, como hasta un poema que sacó de Zeus, que es más o menos como, miren, me acuerdo que mi papá decía algo así, ¿cómo era, mami? Ah, decía mi papá, no, y tú también, mami, no hay mal que por bien no venga. ¿Se acuerdan de ese dicho? No hay mal que por bien no venga. Bueno, ese es el dicho del mundo. Pero ¿qué es lo que dice la palabra? A los que amamos a Dios, todo ayuda para bien. Es lo mismo, ¿verdad? Entonces, cuando a mí se me acerca alguien con ese dicho, ¿verdad? ¿Cómo era? Ya se me fue. No hay mal que por bien. No hay mal que por bien no venga. Ajá. Yo les digo, no, como dice la palabra del Señor, a los que amamos a Dios, todas las cosas ayudan para bien, ¿verdad? Entonces, es más o menos lo que hizo Pablo, ¿verdad? Utilizó, porque acuérdense que el mundo se copia todo de la Biblia, del Señor. El humanismo se copia todo del Señor, ¿verdad? Por ejemplo, ese mentado karma de los hindús. ¿Qué es el karma de los hindús para nosotros? Es siembra y cosecha. Todo aquello que el hombre sembrare, eso cosechará. Entonces, si yo le quiero predicar a un hindú, para yo poderme relacionar con él, voy a utilizar su karma, ¿verdad? Que sé que es basura, que se lo copiaron de la palabra. ¿Y qué le voy a enseñar? Todo aquello, lo que la palabra dice, todo aquello que el hombre sembrare, eso cosechará. ¿Verdad? Entonces, eso es exactamente lo que hizo Pablo, pero miren cómo el Espíritu Santo le dio a él esa sabiduría para poder, así que esa es la misma sabiduría que Dios nos da a nosotras, chicas, con ciertas cosas. Y yo sé que el Señor está permitiendo que hablemos de esto, porque muy probablemente se van a presentar en sus vidas personas y ustedes se van a recordar, el Espíritu Santo les va a recordar de todo esto, de cómo agarrar cosas para poderles irse metiendo, ¿verdad? Para poderles predicar. Pablo era un experto en eso. Él, si se tenía que sentar con mundanos y que, acuérdense que él era judío y tenían sus, ¿cómo se llama? Sus prácticas kosher que tenían de que no comían quién sabe qué cerdo, que quién sabe que no comían esto y que no comían el otro. Pero él, obviamente, cuando ya el Señor le abrió los ojos acerca de todo eso, él aún predicaba el evangelio y si se sentaba con un judío que no comía, supongamos camarón, él no comía camarón. ¿Por qué? Porque se lo estaba ganando para Cristo, pero él ya sabía, ¿verdad? Que Jesucristo nos hizo libres, que el camarón no me va a hacer más santo ni menos, ¿verdad? Como ellos pensaran. Entonces, eso era todas las estrategias que el apóstol Pablo usaba para poder evangelizar y son las mismas que hoy en día nosotros podemos utilizar. Continuemos. ¿Por qué es importante entender la sociedad, los valores, las experiencias y las perspectivas de aquellos con quienes estamos compartiendo el evangelio? Ahí les voy a dar respuesta con el ejemplo que les di de Jorge, de mi marido. ¿Por qué es importante? Porque él se tuvo que aprender la cultura de ellos, lo que comían, lo que hacían,
en quién creían, en quién no creían, absolutamente todo, para poder inmiscuirse en su cultura y poderles hacer sentir confianza a ellos. Y entonces sí, chácatelas, les hablaba del Señor para ganárselos para Cristo. Entonces es bien importante que conozcamos a las personas a las que les vamos a hablar. Si lo queremos, este ejemplo, trasladar en algo cotidiano en nuestra vida, sería como empatizar con una persona. Por ejemplo, yo pudiera hablarle a una persona que está pasando por una situación difícil del Señor, empatizando con ella. ¿Cómo empatizo con el dolor que ella tiene? Me duelo con su dolor, la acompaño, oro con ella, probablemente si está pasando un mal momento, les texteo cómo te sientes, le hago ver, ¿verdad? El amor del Señor para ganarme poco a poco la confianza de esa persona y después, tarde que temprano, llevarla a esa persona a los pies de Cristo, a que reciba al Señor. Como con Gaby. Gaby cuando llegó al grupo, me acuerdo que Gaby también llegó así, todas llegaban así primero, porque claro, porque vienen de otros lugares y ya poco a poco el Señor, ¿verdad? En la confianza que van agarrando conforme nos van conociendo y todo, ya empiezan, ¿verdad? A ver y entonces es cuando ya uno les empieza a hablar, exhortar, y cuando ya uno les empieza también a apretar, porque Gaby ya era cristiana, pero ya con qué autoridad yo le podía a Gaby decir que estaba haciendo algo mal si yo no me había ganado primero su confianza, ¿verdad? Por ejemplo, no sé, si Gaby era en aquella época, ¿te acuerdas, Gaby? Que no sé, si era contestona con el Ronnie. Si yo le digo, ay, Gaby, es que mira, es que tú le contestaste feo al Ron, y no es que, no, Gaby me pudo haber dicho así, no, yo no le contesté así feo, no, es que tú no lo conoces, es que mira, él es esto y esto. Y sin embargo, todo lo que yo le decía a Gaby, obviamente la llevaba a la palabra, lo que hablaba del Señor, de la contienda, de la sujeción al esposo y todo, y Gaby lo veía así. Y decía, oh my gosh, he estado engañada tantos años. No, le dije, sí, igual que yo, Gaby, no te preocupes. Entonces, eso también a la gente le da confianza conforme le va uno conociendo para que ya uno lo vaya dirigiendo en la palabra. Porque imagínense si mi marido llega con los chinos, con una Biblia, arrepiéntete, pecador, como hace mucha gente, arrepiéntete, pecador, acepta a Cristo. Pues que este loco, ¿qué le pasa? Se choteó y se van, ¿verdad? Y lo ignoran. No, esa no es la manera. Uno tiene que tener el amor. Primero uno se gana a las personas con amor, ¿ok? Hoy desafortunadamente muchos líderes en la iglesia quieren llevar el evangelio a punta de bibliazos, haciéndoles ver, pecadora, no hagas eso, mira cómo te estás vistiendo en la iglesia, sal de aquí, pecadora, o mira cómo, no, primero se tienen que ganar la confianza de la persona y que empiece poco a poquito, es todo un proceso para ya después poderles enseñar y que esa persona le acepte, ¿verdad? Como, wow, que lo están viendo, no como personal, sino que es el Señor. Yo digo, siempre digo, dejen que la persona se enamore del Señor. Y ya cuando se enamoró del Señor, entonces sí, ya digan lo que tengan que decir y muéstrenle la palabra lo que les tengan que mostrar, ¿verdad? Exacto, Y así es exacto. tal cual lo hacía Pablo, con mucha sabiduría. Hay que necesitar mucha, mucha sabiduría. Continuemos, lo último, chicas. Cósmico. Aunque las buenas nuevas del evangelio tienen implicaciones personales, también lo afecta todo en toda la creación. Eso está en Hechos 17, 24 al 27, que ya lo leímos. Hechos 17, 24, nos cuenta acerca de Pablo describiendo a Dios como el creador. ¿Se acuerdan que él les contó un poquito a los griegos? Y sustentador de todas las cosas. El hombre de acción de la historia y el ser que desea que la gente llegue a él. Las buenas nuevas del Evangelio son dobles. Número uno, Jesús redime y reconcilia a cada persona que pone su fe en Jesús. Número dos, Jesús está reconciliando y restaurando
todas las cosas en la tierra y en los cielos. Aunque Pablo personalmente envía el mensaje del Evangelio a los de Atenas, él les recordó que la obra de Dios está logrando que la obra que Dios está logrando a través de Jesús va más allá de la escala más grande que se pueda imaginar. Si se acuerdan, Pablo les hablaba a ellos también acerca del Dios cósmico, el Dios creador de todo este universo, como hablamos hace rato. Y eso también los hacía a ellos pensar, que eso también a veces mi marido lo utiliza cuando, sobre todo cuando les predica a los chinitos, porque todavía les sigue predicando de repente a chinitos que conoce, les hace preguntas así como, ¿y tú nunca te has puesto a pensar de dónde salió todo esto? Y ellos así, no. ¿De dónde crees que salieron las nubes? ¿De dónde crees que salieron los árboles? Mira las diferentes especies. Es más, el pensamiento. ¿De dónde nació el pensamiento? Las emociones, el amor. ¿De dónde salió todo esto, toda esta creación? ¿De dónde? Y los chinitos se ponen, no, pues la verdad, nunca me había puesto a pensar en eso. Entonces ahí ya Jorge se mete, ¿verdad? Bueno, es que así como una pintura, si tú ves un cuadro, ¿verdad? Con una pintura, abajito hay una firma que dice el nombre de quien la pintó. Así, todo esto tiene un creador también. Ese creador es Dios. Porque acuérdense, los chinos no creen ni en Dios. La primera vez que Jorge le preguntó a un chino, ¿tú sabes que Dios tiene un hijo? ¿Eh? ¿Dios tiene un hijo? Sí, ¿tú no conoces a Jesús? ¿A quién? A Jesús, el Hijo de Dios. No, yo no sabía que Dios tenía un hijo que se llamaba Jesús. Imagínense, no saben, así, cero, ¿no? Entonces, evangelizarle a una persona así que no sabe es supremamente difícil porque no es lo mismo. Yo ya creí en Jesucristo. Yo era católica, yo iba a la iglesia católica. A mí me hablaron de Jesucristo. Pues cuando a mí me hablaron del Señor, yo ya lo conocía, de oídas, ¿verdad? Sabía de Él. Y después cuando entendí todo esto a través de la palabra, dije, wow, Señor, tú siempre me tuviste apartada y separada, nada más que yo andaba por allá, hasta que Él me abrió el entendimiento, la luz, y lo pude conocer, no como religión, que era lo que yo tenía antes, una religión, sino como relación, ¿verdad? Ya empecé a tener una relación con Dios a través de nuestro Señor Jesucristo, que es lo que tenemos todos los cristianos. El cristianismo no es una religión, es una relación con Dios a través de Jesús. ¿Ok? Así que estas son todas las estrategias que hacía Pablo para hacerles ver a los, esta es solo una, ¿verdad? De las miles, es solo un pasaje. Imagínense tantas personas a las que Pablo evangelizó. Gracias a él tenemos el evangelio hoy en día acá también de este lado del mundo. Así que bueno, chicas, vamos a ver qué es lo último que dice aquí. En su opinión, ¿por qué no es imaginable que Jesús añore redimirnos, reconciliarnos y restaurarnos? Ok, en su opinión, ¿por qué no es como posible? ¿Por qué no es posible que Jesús añore redimirnos, reconciliarnos y restaurarlos? No entiendo la pregunta. ¿Por qué no es imaginable que Jesús, o por qué no es posible también, que Jesús añore redimirnos, reconciliarnos y restaurarnos? ¿Qué? Pues no es, ¿por Dejo qué la no es pregunta. posible? ¿Será que está mal traducida? Es que Yo acuérdense que creo, este discipulado es en inglés y está traducido. yo creo que está mal la pregunta. ¿Será que está mal traducida? Se está contradiciendo. ¿Verdad que se está Ah, contradiciendo? Sí. ¿Por qué no es imaginable que Jesús añore redimirnos? Hay partes del libro que están mal traducidas. Por Sí. eso, Chila, ¿cómo dice en el tuyo? ¿Dice lo mismo? ¿Tú tienes el verde? Ah, no lo tienes. Tú, Magali. no, tampoco. ¿Tampoco? ¿No tienes la pregunta esa? Ok. No. ¿Por qué no es imagen que Jesús añore? ¿Por qué no es posible que Jesús añore? No, el Señor sí añora Se supone que redimirnos. añora. ¿O será que Que dice se por añora. qué es posible que añore?
¿por qué es posible que Jesús, sí, ahí sí, lo que dice mi mamá se está contradiciendo la pregunta, sí. ¿Sí? ¿Por qué es posible que Jesús añore redimirnos, reconciliarnos y restaurarnos? Sí, está mal traducida, Magali, ya le diste. Exactamente. ¿Por qué? ¿Por qué nuestro Señor añora redimirnos, reconciliarnos y restaurarnos? Ya la pregunta, la respuesta es más obvia. Pues ¿Sí? por amor. Por amor. Juan 3:16. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese es el anhelo del corazón de Dios, es que todos, ¿verdad? Aceptemos a su Hijo, que todos aceptemos a Jesús, o para redimirnos, para reconciliarnos con Dios Padre y para redimirnos del pecado, para reconciliarnos con Dios Padre y para restaurar nuestra vida, ¿verdad? Llena de pecado, ¿verdad? Porque estamos rotos todos por el mismo pecado. Somos personas imperfectas y Él lo que quiere es restaurarnos, ¿ok? Irnos moldeando a su imagen y quiere ir sanando todas las heridas que traemos desde que nacimos, ¿verdad? El ser humano trae heridas que vienen a través de ¿qué? Del pecado, de la humanidad. ¿Ok? Así que lo único que lo mueve a él, o por qué lo añora, es por puro y físico amor. Acuérdense, siempre se los he enseñado, la agenda de Dios detrás de todo es el amor. Detrás de todo lo que Dios hace está el amor que Él nos tiene a nosotros. Y bueno, chicas, aquí vamos a acabar este libro de la vida. La tarea va a ser página 84 hasta la última página del estudio personal 2, que es la 91. Y recuerden que ya la próxima quincena de este martes al que sigue, vamos a arrancar el último libro. ¿Alguien se aprendió de memoria el versículo que encargué? Yo no me lo aprendí tampoco, ni me acuerdo cuál fue, ni siquiera esa semana estuve tan ocupada que no ¿lo apuntaron por ahí alguna de ustedes? ¿Cuál fue? No fue, mami, ¿no te acuerdas la del de, Colosenses sí, 3:23. sí, el de hacer las cosas conforme para el Señor, no para los hombres? ¿Es verdad? Ah, mira, ahí lo tiene Gaby. Y todo lo Colosenses. que hagas. ¿Te lo aprendiste, Gaby, o no? No, más o menos. Bueno, de tarea, sigámoslo repasando y ya la próxima semana a ver quién lo quiere decir. ¿Ok? Ok. Sí. Bueno, oremos para terminar este libro, a ver cómo el Señor nos usa de manera sobrenatural para poder evangelizar, así como el apóstol Pablo. ¿Quién quiere orar, Gaby? ¿Quieres orar para cerrar? ¿Sí? Sí. Dale. Papito Dios, Padre Celestial, Padre amado, Padre bueno, Señor, gracias por esta noche, gracias, Señor, por enseñarnos tanto, Señor, gracias, Señor, úsanos como instrumentos, Padre Celestial, síguenos preparando, Señor, para ser unas excelentes y buenas evangelizadoras, Señor. Gracias, Padre Santo, gracias te damos, Señor, úsanos como instrumentos, Señor, enséñanos a hacer luz, Señor, a tener un testimonio, Señor, intachable, Señor, una vida que te agrade, Señor, y así podemos ser instrumentos, Padre Celestial. Gracias te damos, Señor. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Amén, Amén. chicas. Amén. Bueno, chicas, prepárense que ya nos falta un libro y más, nada más. Y de ahí Apocalipsis. Y después a estudiar el libro de Apocalipsis. Ay, Dios, a ver qué nos va a hablar el Señor ahí. Estoy emocionada. Dios mío. Bueno, chicas, que descansen. Buenas Bueno, noches. Y nos gracias, buenas conectamos en 2 noches, martes. que descansen. Bye. Chao, Bye. chicas. Bendiciones.